Es bastante particular de José que hayamos planteado un propósito, digamos, antes de ni siquiera saber qué cosa queríamos hacer, ¿no? Sabíamos que queríamos ser una empresa, ese es uno de los siguientes pilares y de las conversaciones que teníamos, porque somos conscientes de que las empresas pues, son las que mueven economías, no tenemos nada en contra de las ONGs ni de las asociaciones sin fines de lucro, de hecho trabajamos con muchas de ellas, pero nosotros sí queríamos tratar de hacer una empresa y demostrar que con una empresa se puede hacer las dos cosas, un poco desafiando el status quo, digamos. Cabe recalcar que el pilar principal para nosotros ha sido la vulnerabilidad, que fue cuestionado en su momento, ¿no? Oye, ¿cómo vas a poner un pilar con la palabra vulnerabilidad que muchos asocian con debilidad, pero que para mí es fortaleza absoluta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a crecer nosotros si no nos aceptamos vulnerables, sobre todo si estamos emprendiendo un camino del cual lo único que sabemos hoy día, ciencia cierta, es que no sabemos nada? Yo creo que sí miramos un horizonte concreto, pero trazamos una carretera anchísima en la cual esa vulnerabilidad nos ha ayudado a poder movernos sobre ese camino en aras de un objetivo. Y para lograrlo, otra de las cosas que son fundamentales de ser parte de este movimiento B es la interdependencia, es el saber de que solos no vamos a poder generar cambios sustanciales, ¿no? Entonces, este sentido de colaboración es clave, ¿no? O sea, si bien la competencia es increíble y está todo bien, colaborar es mucho más chévere que competir, ¿no? Y eso es algo que estamos aprendiendo nosotros en el camino. Hoy en Profesionales que Trascienden, tengo el gusto de presentarles a un líder en el ámbito del emprendimiento social y la moda sostenible en el Perú. Él es arquitecto de profesión de la Universidad Ricardo Palma y su carrera ha sido diversa y enriquecedora. Inició en el mundo de la publicidad como director de arte y posteriormente como director de comerciales, roles que ha desempeñado durante más de una década. Su espíritu emprendedor y su deseo de generar un impacto positivo en el mundo lo ha llevado a cofundar Josec en el 2016, una marca de ropa colaborativa con un fuerte compromiso social y ambiental. Bajo el modelo de compra uno, dona uno por cada casaca vendida, Josec dona a niños de comunidades altoandinas del Perú, habiendo abrigado a más de 25,000 niños a la fecha. Josec ha implementado iniciativas de reforestación, sembrando árboles en colaboración con comunidades locales y ha desarrollado tecnologías sostenibles como Alfapil, que es un relleno para casacas elaborado a base de fibra de alpaca y materiales reciclados. Juan Carlos Snack, bienvenido a Profesionales que Trascienden, ¿cómo estás? Muy bien, contento, agradecido por la invitación. 25,000 casacas regaladas a los niños de los Andes desde el año 2016. Quiero saber de dónde nace la idea de Josec, qué te impulsó a hacer esto, cómo nace una empresa desde el inicio con un sentido sostenible tan lindo que has podido ir desarrollando, como con tanto corazón. Yo creo que va un poco alineado a la suerte, ¿no? A reconocer que soy una persona, como decimos acá, bien lechero, ¿no? De haber nacido donde nací. Yo para nacer donde nací no hice nada, ¿no? Yo llegué a este mundo y llegué afortunadamente a una casa con unos valores súper, digamos, los valores que para mí son los más relevantes. Un valor, digamos, paraguas sobre el resto de valores que era la empatía y de hecho suerte también de tener a dos hermanos que además de mis hermanos los considero mis mejores amigos, ¿no? Entonces eso también es una suerte, no todas las familias pueden decir lo mismo y yo de verdad me siento súper afortunado de eso. De hecho, yo siempre cuento como anécdota, yo nunca en mi vida me he peleado con ninguno de mis hermanos. Que es raro, ¿no? Hemos discutido, claramente no pensamos igual, pero nunca nos hemos peleado, ¿no? Y durante mucho tiempo teníamos digamos, esta actividad anual de viajar juntos, los tres. Ya con José y bueno, con hijos se fue complicando un poco más, pero en ese momento que teníamos estos viajes, y casi siempre eran viajes de conexión, ¿no? Digamos, de desconectarnos para conectarnos, y nos íbamos muchas veces a la montaña, y pasábamos tiempo en distintas comunidades. Teníamos varias conversaciones recurrentes que giraban siempre en torno a eso, ¿no? A la suerte de haber nacido donde nacimos
y que en mi caso, y a mí me ha costado entenderlo, y de hecho ha sido un proceso que se ha dado a partir de José, que es este proceso de constante crecimiento personal, en el que yo he venido trabajando sobre algo que yo he sentido siempre, que es culpa. ¿Ya? Yo he sentido siempre mucha culpa, creo yo, por tener este valor de la empatía muy presente en mi vida y viviendo en un país con tanta desigualdad, se me hacía muy difícil disfrutar, digamos, plenamente, sabiendo que habían personas que no podían disfrutar, ¿no? Y que asumía culpas que no me correspondían al final de cuentas, ¿no? Y me ha costado aprenderlo, me ha costado identificarlo también. Pero en estas conversaciones sobre ese privilegio, ¿no? Porque aceptamos nuestra situación de privilegio, yo vengo de una familia donde nunca me faltó nada, tampoco sobró, y hubieron momentos, como en todas las familias, muy duros y otros mucho mejores, pero, pero efectivamente me pudieron dar una educación increíble, un círculo de amistades que son súper importantes, increíbles, la oportunidad de conocer otros lugares que te dan mundo, entonces de verdad que con mucho privilegio, pero con culpa. Y mi hermano menor, Ian, me decía en uno de estos viajes: oye, Juanca, pero no tiene nada de malo de tener suerte, o sea, de reconocer que uno tiene suerte. Lo que sí no está tan chévere es reconocer que tiene suerte y no hacer algo con ella. Y ahí fue que decidimos, oye, a ver, ¿qué podemos hacer? Estando en esa comunidad, una niña, yo le pregunto, ¿no? ¿No tienes frío? Estaba con una chompita. Yo, con todo mi equipo pro, sentía frío, ¿no? Y le pregunto: mi señora, aquí todos los días entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana es invierno. Y para un limeño, ¿no? Que, pucha, llega el verano, sale el sol, me pongo ropa de baño, me voy a la playa, fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Decir, oye, no, acá la gente, pucha, no la pasa tan bien. Entonces sentimos este frío, pero es un frío que viene acompañado de la enorme cantidad de necesidades. Estábamos en una comunidad, en una caminata de probablemente unas 4 horas desde el valle, y el valle tiene todo, ¿no? Y esta comunidad no tenían acceso, probablemente no tenían salud, no tenían una buena alimentación, no tenían la mejor educación, ¿no? Entonces dijimos, este es un frío acompañado de una enorme cantidad de necesidades, ¿no? Y es desmoralizador, hay veces, ¿no? Ver todo esto que necesitan y dices, oye, ¿yo qué puedo hacer yo, no? Sí. Pero una cascada empieza con una gota y dijimos, ok, veamos cómo podemos hacer algo. Y ahí nos planteamos esta idea de una suerte de propósito de hermanos que se alineaba a mejorar la calidad de vida de los niños, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos, no nos vamos a enfocar en absolutamente todos los problemas, pero cómo podemos mejorar la calidad de vida de los niños? Digamos, se presentó como este propósito con el que nosotros podíamos empezar a trabajar ideas, ¿no? Entonces es bastante particular de Josec que hayamos planteado un propósito, digamos, antes de ni siquiera saber qué cosa queríamos hacer, ¿no? Sabíamos que queríamos ser una empresa, ese es uno de los siguientes pilares de las conversaciones que teníamos, porque somos conscientes de que las empresas pues, son las que mueven economías, no tenemos nada en contra de las ONGs ni de las asociaciones sin fines de lucro, de hecho trabajamos con muchas de ellas, pero nosotros sí queríamos tratar de hacer una empresa y demostrar que con una empresa se puede hacer las dos cosas, ¿no? Un poco desafiando el status quo, digamos, ¿no? Sí tenemos una mirada un poco particular de cómo pensamos en las empresas nosotros, o sea, yo creo que las empresas deberían de tener como una suerte de misión, digamos, paralela, permanente, que es de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. O sea cual sea tu giro, sea cual sea tu rubro, lo que tienes que hacer es ayudar a las personas a que la decisión que tomen sea la mejor decisión. Y eso conlleva filosóficamente ya muchas cosas detrás, ¿no? Oye, la mejor decisión no es que mi producto es mejor que el otro, necesariamente, que es obviamente sumamente importante, sino qué beneficios traen estos productos, cómo toma en cuenta el medio ambiente, de qué manera toma en cuenta a las personas, ¿no? Que son cosas que para nosotros son súper relevantes, ¿no? Entonces, teníamos claro que venimos de una situación de privilegio, que hemos tenido muchísima suerte, que vivimos en un país con mucha desigualdad, habíamos mapeado este propósito de ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños y que queríamos pues hacerlo a través de una empresa para poder ser agentes de cambio, ¿no? Entonces eran como los ingredientes que teníamos que mezclar y ver qué salía, ¿no? Mi esposa, cuando se convirtió en mamá,
yo literalmente vi la transformación de mujer a madre, ¿no? Era una cosa que yo todavía me sigo como preguntando de qué increíble es la mujer en ese aspecto, ¿no? O sea, yo me convertí en papá y seguí con mi vida, ¿no? O sea, con una oportunidad maravillosa de, de que el corazón se expanda, ¿no? Y se comparta eso. No hay duda. Pero la verdad es que la real transformación la lleva la madre, ¿no? O sea, y yo en mi casa empecé a ver, o sea, yo, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Yo realmente creo de que las mujeres son las que nos van a ayudar a salvar el mundo. O sea, genuinamente lo creo, porque tienen una mirada totalmente distinta a ser generadoras de vida, ¿no? Nosotros somos consumidores de recursos y las mujeres son generadoras de vida, ¿no? Y en esa transformación se empezó a transformar mi casa, ¿no? O sea, mi cepillo de dientes desaparecía y aparecía uno de bambú, ya no habían hisopos, sino habían hisopos de plástico, ¿no? La comida en medida de lo posible, porque claramente es más costoso y todo, pero era orgánica y la alimentación mejorada en función a mis hijos y el cuestionamiento de los pañales, ¿no? De qué todo este desperdicio. Entonces yo empecé a mirar y dije, wow, o sea, de verdad, ¿no? Acá hay una transformación que tenemos que alinear y que tenemos que ser conscientes. Y con todo el respeto que merece la publicidad, que era mi trabajo en ese momento, yo recibía artículos de, no sé, papers de médicos que me mandaba mi esposa sobre el daño que hace tomar leche, ¿no? Y por el otro lado estaba haciendo comerciales de toma 3 vasos de leche al día, ¿no? Era como, sí. ¿Dónde es que cae esa, digamos, esa consecuencia en la vida para trascender? Que eso sí se cambió en mi vida cuando me convertí en papá. Oye, ¿cómo voy a trascender, ¿no? O sea, ¿qué voy a dejar? Y lo que yo inicié con José fue la idea de poder dejar lo que podemos hacer con nuestra energía, ¿no? Que es de lo único que somos genuinamente dueños, ¿no? El resto son accesorios, ¿no? Y mi esposa me regaló un libro en ese momento de Blake Mycoskie, el fundador de Toms, esta marca de zapatos de Estados Unidos que por la venta de un zapato donaba un zapato a un niño en necesidad. Y a mí me encantó el modelo. Dije, wow, qué alucinante. Es como un 2x1 solidario, ¿no? Me compro algo que necesito yo y en mi compra estoy ayudando a un niño o a una persona en necesidad que reciba algo. Y me pareció increíble y planteé esta idea a mis hermanos, hoy hagamos una marca, en un principio era solamente de abrigo, de casacas, y que por cada casaca que vendíamos abrigaríamos un niño. La idea caló, les pareció interesante y a partir de ahí empezamos a construir lo que hoy es José, que ha pasado por claramente muchos cambios, ¿no? Pero así nace. ¡Qué belleza! Fíjate que dicen los expertos, yo no soy psicóloga, yo me dedico al oficio del coaching, pero dicen los expertos que en los 7 primeros años de vida se determinan muchas cosas importantes de la personalidad, de cómo percibimos la vida, de cómo nos vamos a manejar en el futuro. Sería hermoso que José pueda evaluar de aquí a, no sé, 10, 20 o 30 años, cuál es el impacto de haberle dado a esos niños una casaca para poderse mantener calientitos aún dentro de su comunidad, porque yo sí pienso que no se trata de necesariamente de sacar a una persona de una comunidad y de un entorno en donde pueden desarrollar cosas, sino de darles los medios que les permita encontrar las oportunidades para a través de la resiliencia y a través de los retos ir hacia adelante. Es muy interesante porque el impacto, esas son cosas que hemos aprendido, ¿no? Yo hoy día, con mucha humildad, sí puedo decir que tengo cierta experiencia de lo que significa generar una empresa con propósito, con impacto positivo, por todo lo que hemos pasado. O sea, cabe recalcar que el pilar principal para nosotros ha sido la vulnerabilidad, que fue cuestionado en su momento, ¿no? Oye, ¿cómo vas a poner un pilar con la palabra vulnerabilidad que muchos asocian con debilidad, pero que para mí es fortaleza absoluta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a crecer nosotros si no nos aceptamos vulnerables, sobre todo si estamos emprendiendo un camino del cual lo único que sabemos hoy día, ciencia cierta, es que no sabemos nada?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder avanzar y poder encaminarnos de una forma correcta si no nos aceptamos vulnerables? Yo creo que sí miramos un horizonte concreto, pero trazamos una carretera anchísima en la cual esa vulnerabilidad nos ha ayudado a poder movernos sobre ese camino en aras de un objetivo, ¿no? Y el impacto, si es algo, es que es muy difícil de tangibilizar, porque lo que es impacto para uno no lo es para otro, o lo que uno ve como un impacto eficiente para otro es absolutamente cuestionable, y entramos en ese espacio donde eso sucede, y sucede muchísimo, ¿no? O sea, a ver, desde cosas como la mantequilla de maní es buenísima, y todo el mundo, sí, es súper saludable, ¿no? Reemplaza, no sé, tu mantequilla animal por la mantequilla de maní. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y luego sale alguien y dice, el maní es inflamatorio. Entonces ya no es buenísimo, porque, claro, lo que era bueno, si lo comes en exceso, pues deja de ser bueno. Entonces, es como complejo, hay veces, de tratar de poner sobre la mesa. Por ejemplo, para mí, entregarle una casaca a un niño es una posibilidad que le da a él de abrigarse cuando él lo necesite. Pero estoy absolutamente convencido, y lo sé a ciencia cierta, de que yo no estoy solucionando ninguna problemática al entregarle una casaca. Es un mero paliativo, es una mochila un tanto asistencialista que nosotros decidimos cargar, pero que era parte de poner el pie en el acelerador y empezar a avanzar y empezar a aprender. Entonces nosotros siempre decimos que estamos aquí o parte de nuestros objetivos están en mejorar la calidad de vida de los niños, no en solucionar una problemática específica. Y para nosotros funcionó muchísimo el hecho de que se viera a través de la sonrisa de un niño el impacto que nosotros estábamos generando. Entonces, desde el punto de vista de empresario, que también soy y tengo que estar con una gorra y otra gorra todo el tiempo para poder entender que es parte, o sea, yo creo que uno tiene que saber lidiar con esta esquizofrenia empresarial cuando uno es emprendedor, porque quieres muchas cosas y sabes que no tienes, ¿no? Y tienes que estar ahí con esta suerte de reto mental constante para poder avanzar. Nosotros siempre dijimos que estamos aquí para simplemente ayudar a que la calidad de vida de los niños mejore, y como empresario, tener una foto de un niño sonriendo con una casaquita nos ayudaba a generar un mayor impacto en nuestros consumidores, que podían ver tangiblemente lo que estábamos haciendo, que es lo que pasa con muchas otras cosas que no se pueden tangibilizar, como, no sé, reducción de anemia, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, están los KPIs, pero no se ve, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces eso nos sirvió a nosotros, pero, y pongo un pero en mayúsculas, esa vulnerabilidad nos ayuda a nosotros a entender que habían otros caminos y otras formas, y que no podíamos ser más papistas que el Papa, ¿no? O sea, que realmente nosotros, o sea, yo cuando lanzamos José, yo busqué una certificación, porque yo soy arquitecto y trabajé años como director de comerciales de televisión. Mi hermano Patrick es ingeniero y mi hermano Ian es comunicador. Ninguno de nosotros venimos del mundo digamos, de la antropología, de la sociología, ni del mundo textil. O sea, estábamos aquí para aprender. Y si bien nuestra idea sonaba muy bonita, yo decía, no basta con que la idea sea bonita. Tenemos que poner sobre la mesa qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo realmente mal, y poder corregir, y una certificación era bueno. Entonces, cuando nosotros nos certificamos como una empresa B, nos certificamos el mismo año que empezamos, en el mismo mes en el que empezamos a vender, o con un mes de diferencia en el 2016. Y la certificación B, o sea, de ser una empresa B, a mí me dio una visibilidad enorme sobre lo que las empresas pueden hacer, ¿no? Cuando yo llenaba la certificación y íbamos llenando todo este cuestionario gigante y ciertamente complejo,
yo decía, wow, maña, una empresa puede hacer esto también, y maña, podemos hacer esto. Y me obsesioné un poco con el impacto, porque la fuerza empresarial es fuerte, o sea, se mueve el mundo por las empresas, entonces ahí hay mucha fuerza, mucha energía, pero aprendimos a que antes de correr hay que gatear, luego caminar, trotar para llegar a correr, ¿no? Entonces ese fue también parte del aprendizaje, ¿no? De cómo afinar o cómo ajustar ciertos pernos y soltar otros para poder entender mejor. Y creo, ojo, que estamos en proceso igual, ¿no? O sea, tú mencionaste hace un ratito, ¿no? Que en los 7 años, son estadísticas que a mí me encantan escuchar. También hay estadísticas que dicen que el primer año el 90% de los emprendimientos muere, ¿no? Y nosotros no murimos el primer año. Y luego dice de que los emprendimientos que quedan, no sé, ¿no? Creo que 3 de cada 5 mueren a los siguientes 5 años y pasamos los 5 años, ¿no? Y en esos 5 años una pandemia de por medio. Entonces, sí, creo que hay ciertas cosas que hemos venido haciendo bien que nos permiten estar acá. Un montón de cosas que hemos hecho pésimas y que ahora se las voy a compartir porque creo que eso es lo más rico de saber las historias de las empresas, no los aciertos, sino justamente los errores que se han cometido. Pero nosotros estamos mucho más en este camino de existir más que crecer, ¿no? O sea, queremos permanecer como objetivo principal antes que el objetivo principal sea crecer, ¿no? De repente porque es más fácil también, ¿no? Para nosotros con los recursos que tenemos, pero creemos que va un poco por ahí. Me encanta que hayas mencionado la incertidumbre y la vulnerabilidad, porque es que siento que en la empresa no se habla mucho de eso. Entonces, no, incertidumbre, no hay incertidumbre. Tenemos la meta perfectamente clara. Vulnerabilidad, ¿cómo te hace sentir vulnerable en una reunión de negocios? Tienes que tener todo perfectamente claro. Y la verdad es que no solamente para José, sino para todas las empresas y para todas las personas, siento que la vulnerabilidad y la incertidumbre es casi que lo cotidiano. Entonces, ya que hace parte de tu propósito y tú la tienes tan clara, me gustaría que nos puedas compartir qué se hace con la incertidumbre, qué haces cuando tienes un propósito, pero no tienes claro nada más. Sí, a ver, las dos enfermedades más, digamos, comunes en el mundo es la ansiedad y la depresión, ¿no? La depresión, quienes están pegados en el pasado, y la ansiedad, quienes están pegados en el futuro, ¿no? Y la incertidumbre nos hace ansiosos a todos, ¿no? Y es muy difícil de manejar. Y creo que en general, ¿no? O sea, la incertidumbre es como, todo el mundo habla, ¿no? Ay, ¿cómo me gustaría tener una bola mágica? Sí, todo el mundo, ¿no? Le gustaría. Y aprender a navegar la incertidumbre es clave, ¿no? Que yo creo que viene muy, muy vinculado en la resiliencia, ¿no? Porque la incertidumbre nos va a poner dificultades en o sea, el hecho de que haya incertidumbre, lo único que te puede dar con certeza es que dificultades van a haber, ¿no? Y que saber reponerse a las dificultades es sumamente importante. Para nosotros en Josec, y esto es más como efectos reflexivos que hemos podido tener a partir de una pausa generalizada como la pandemia, y que eso nos haya permitido también aprender que es necesario hacer ciertas pausas para poder analizar, reflexionar y con eso corregir. Una de las cosas que nos ha servido a nosotros es sí tener una, como dicen los gringos, una North Star bien clara de hacia dónde ir y navegar. Y esto es mucho más místico y espiritual, pero saber soltar y confiar. Porque si no aprendemos a soltar y a confiar en lo que el universo nos pone adelante, en que lo que estamos haciendo hoy va a rendir frutos en el futuro, es muy difícil navegar la incertidumbre, ¿no? Porque apenas pasa una cosa, aparece otra y una y otra, ¿no? Entonces hay que, yo creo que saber confiar en que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede con lo que uno tiene. Sí. Y eso es, no hay más que eso, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado, digamos, un poco, ¿no?
y nos ha ayudado muchísimo el tener una suerte de propósito o de por qué o de why de empresa lo suficientemente sólido como para poder enfrentar estas dificultades con una fuente energética dentro de la empresa que nos permite como seguir remando, porque yo me lo cuestiono muchísimo. O sea, yo durante muchas veces a lo largo de estos 8 o 9 años de emprender con José, es como, ¿cuánto más, no? O sea, ¿no sería más fácil ya no hacer esto, no? O ya, con esta, brother, ya cierro y apago la luz. Pero hay algo que no tengo cómo describir, que creo que se alinea mucho al propósito, a la responsabilidad, a la resiliencia, que de pronto como que te agarra y te empuja y te dice, no, compadre, sigue caminando, ¿no? Y uno sigue caminando y sigues avanzando y dices, ya, no tengo la respuesta exacta, me encantaría, pero es como, yo se lo atribuyo a eso, ¿no? A que José no solamente fue en su inicio una buena idea, sino que fue una idea buena. Y eso nos ayuda a nosotros a seguir aquí, ¿no? Sí, yo a eso le llamo llamados del alma. Es como cuando sientes que tienes que hacer algo, aunque todo el entorno no necesariamente es el más favorable, aunque el entorno no necesariamente te dice que es lo correcto, pero en tu corazón, en tu conciencia, en tu ser dices, tengo que ir hacia allá. Y me encanta esto que dices de soltar y confiar, porque pienso que hay una gran diferencia en como, pues que pase lo que tenga que pasar, a yo doy mi mejor esfuerzo, hago verdaderamente lo mejor que puedo con, como lo acabas de decir, con lo mejor que tengo y confío en que habrá sido suficiente. Y si no fue suficiente, entonces confío en mi capacidad de reaprender, de evaluar qué cosa no funcionó, qué cosa sí funcionó y con base en esto poder ir hacia adelante. Sí. El universo nunca nos da más de lo que podemos recibir y, o sea, estoy clarísimo que cualquier cosa que el universo te pone adelante es porque tú puedes lidiar con eso, ¿no? O sea, por más duro que sea, ¿no? Y hay gente que tiene que lidiar con cosas muy duras, pero están ahí por algo. Sí. José es una empresa que tiene una alta orientación en temas sociales y ambientales. Me gustaría que nos puedas contar un poco cómo equilibran la sostenibilidad de la empresa con la del medio ambiente y con todo el aspecto social. A ver, eso es súper importante y han sido aprendizajes duros para nosotros. O sea, el primero es que cuando nos certificamos como empresa B, entendíamos, o sea, ser una empresa B son empresas que están tratando de solucionar algún tipo de problemática teniendo en consideración al planeta, a las personas y la rentabilidad. Entonces ese equilibrio de esos tres elementos importantes son los que rigen cómo te mueves tú como empresa. Y para lograrlo, otra de las cosas que son fundamentales de ser parte de este movimiento B es la interdependencia, es el saber de que solos no vamos a poder generar cambios sustanciales, ¿no? Entonces, este sentido de colaboración es clave, ¿no? O sea, si bien la competencia es increíble y está todo bien, colaborar es mucho más chévere que competir, ¿no? Y eso es algo que estamos aprendiendo nosotros en el camino. Entonces, retomando un poco lo que les contaba hace un rato sobre esta obsesión de tratar de que la empresa, como puede, logre todos estos impactos y luego nosotros concentrarnos un poquito, es que lo que primero se tiene que buscar es la sostenibilidad de la empresa, que es la sostenibilidad económica. Si no hay empresa, no hay impacto, no hay nada, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje duro para mí, que no vengo del lado corporativo, yo no soy un empresario tipo típico, digamos, ¿no? O sea, me cuesta considerarme empresario, ¿no? Yo estoy mucho más ligado al lado creativo, a la parte emocional, a la parte de conexión humana, ¿no? Y se necesita una contraparte más dura, más racional, ¿no? Y durante la pandemia, que fue durísimo para todo el mundo, nosotros empezamos a ver, dijimos, oye, no hemos visto utilidad, o hemos tenido años buenos y años malos, y sin embargo hemos donado esta cantidad de plata, ¿no? Que cuando uno la miraba decía, oh, su madre, ¿no? Entonces, claro, mi hermano Patrick, que es mucho más racional, y Salvador, que es nuestro otro socio, que también viene del mundo más corporativo, de banca, de economía, dice, pero tenemos que hacer un reenfoque de esta vaina. Ahí es donde nosotros cambiamos el compra uno, dona uno, por el 2% for the children, ¿no? El 2% de nuestras ventas para los niños, con dos razones especiales. Que fue lindo ver
desde el lado de los accionistas, que tomaran en cuenta una inquietud que yo tenía sobre la empresa, que era, oye, muestro el compra uno, dona uno, pero solo lo puedo hacer con los productos más caros de mi marca, porque no puedo cargar el costo de un abrigo para un niño con una gorrita, no da. Entonces se generaba una suerte de sensación no muy justa en el consumidor, que llevado por la sonrisa de ese niño, con esa prenda rojita, entraban a la tienda y luego se encontraban con que, oye, si no gasto en el producto más caro, no me llevo el impacto. Entonces yo puse sobre la mesa cómo hacemos para democratizar el impacto, ¿no? De que todo... Y por otro lado, en la parte de sostenibilidad del negocio, había muchos porcentajes muy importantes de margen que se iban quedando en el camino a la hora de comercializar, que no compartían contigo el impacto del abrigo. Entonces, cada porcentaje que nosotros dejábamos en la mesa de margen para venta en terceros, me incrementaba lo que significaba porcentualmente poder abrigar a un niño en mis costos, ¿no? Entonces, oye, pongamos un porcentaje, lo hacemos a través de todos nuestros productos, es decir, desde una media o un t-shirt o una casaca, estamos formando una bolsa de dinero que va a ir destinada a abrigar niños, ¿no? Entonces, así fue como fuimos cambiando. Los árboles lo mantuvimos porque cuando decidimos que el consumidor se lleve en una mano impacto social y en la otra mano impacto ambiental, creíamos que eso era lo correcto, al final, ¿no? Que esta acción fuera la correcta. Pero otra de las cosas que nosotros reflexionamos durante la pandemia es que todo el impacto que nosotros estábamos generando en ese momento es hacia adelante. Es impacto que, vamos a llamarlo fríamente, los shareholders estaban dejando de recibir, ¿no? Ok, son los accionistas los que están dispuestos a que eso que podría ser utilidad deje de ser utilidad para que se convierta en impacto. Ahora, con esto no quiero decir de que Josec podría existir sin su impacto. No podría existir, ¿no? Entonces, es como una aceptación que tuvimos todos a la hora de constituir esta empresa y de formar este negocio, que parte de lo que nos correspondía a nosotros, digamos, a la empresa, iba a ser devuelto a la sociedad y al medio ambiente, que nosotros lo vemos como una especie de utilidad. Pero la verdad es que nosotros sentimos en algún momento de este proceso de aprendizaje que el hueco que estábamos tratando de tapar estaba sacando tierra de un hueco muchísimo más grande. Sí. ¿No? Somos una empresa textil y la industria textil es la segunda industria que más daño le hace al planeta. Eso es una realidad y eso fue absolutamente desmoralizador para nosotros. Fue como la primera daga y un momento donde yo claramente casi le digo a mis hermanos, oye, paremos, pues, acá no hay coherencia, ¿no? Sí. De querer hacer esto metido en esta... Entonces mi hermano Ian me dice, oye, pero busquemos la solución en el mismo problema. Estamos enamorados del problema, veamos cómo nosotros encontramos una solución ahí. Y ahí fue que empezamos nosotros a pensar desde el core del negocio qué es lo que nosotros podemos empezar a ofrecer. Entonces lo que se caía de maduro era... oye, insumos más sostenibles, ¿no? Fibras orgánicas, ¿no? Que era difícil de conseguir en Perú, sigue siendo difícil, mucho más fácil que antes, pero sigue siendo no tan sencillo. Y había una clara necesidad de empezar a perseguir el objetivo de internacionalizar la marca. Nosotros creamos la marca con esta idea de que se internacionalizara. ¿Cómo podemos exportar este concepto para poder importar la ayuda? Por eso Josec, que significa calor en húngaro, es una palabra no peruana, claramente, ¿no? Que, digamos, para nosotros era, haciendo un paréntesis, ¿no? Era como hermanos que fundamos la empresa, queríamos que nuestro apellido o nuestras raíces de alguna manera estuvieran en la marca, que no sé si va a ser nuestra siempre, ¿no? Y Josec significa calor en húngaro, nos pareció lindo, los 3 puntitos son los 3 hermanos, y bueno, ahí tenía ciertos significados, pero empezamos a crear nuestros taglines y las frases que utilizamos, todas en inglés, ¿no? Y algunos amigos me decían, "Ay, qué alienado", y le decía, no, pero estoy tratando de hablar el idioma, o sea, si es que voy a poner un idioma, digamos, universal, sí, a dónde quiero llegar, tengo que tratar de tener un consenso, ¿no? O sea, sí, no me estoy negando como peruano, pero Josec no nació para vender peruanidad, ¿no? O sea, eso es también una realidad. Entonces,
Nuestro enfoque hacia transmitir calor humano, que es lo principal, se tradujo en el tagline de la marca, que es Spreading Warmth, que es esparcir calor, y lo tratamos de traducir. Nuestras casacas tienen spreading en esta manga y warmth en la otra. Cuando abrazas se forma el claim de la marca, que es la mejor forma de mostrar cariño para nosotros, que es el abrazo, el calor humano. Entonces empezamos a construir la marca en ese sentido con el objetivo de internacionalizarla. Pero da miedo, ¿no? Porque en el momento en el que uno empieza a pensar en qué cosas tiene que hacer para internacionalizar, da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo nosotros no somos una empresa que cuenta con fondos y con el respaldo de un grupo económico enorme. O sea, cada decisión que tomamos nosotros conlleva no solamente diseñar ese proyecto, sino buscar los fondos, y muchas veces esos fondos significan mucho para nosotros. Si no nos sale esto, es como que, pucha, si no te sale, fácil quiebras, ¿no? Entonces esa incertidumbre se vuelve como una ansiedad mayor, y irte afuera era más duro, ¿no? O sea, y los socios decían, oye, pero tenemos que internacionalizar, el mercado peruano es un mercado muy, muy complejo, la región es compleja, la estacionalidad, somos una marca de invierno, cuando llega el verano sufrimos, en el verano tenemos que comprar la mercadería de invierno. Entonces era una serie de complicaciones. Y nosotros sí teníamos clara esta internacionalización, pero a mí me costaba, y yo lo reconozco, ¿no? Y creo que yo de una u otra manera boicoteaba ese proceso de internacionalización, porque también sé cuáles son mis límites, ¿no? Y dónde yo no voy a funcionar bien. Pero una de las cosas que más me llamaban la atención a mí, y que con las que yo más luchaba, era en verdad, ¿cómo me voy a internacionalizar? O sea, ¿qué voy a hacer? La marca número 780 de casacas de plumas, porque así empezamos nosotros, ¿no? Del mundo, cuando yo considero de que, siendo agnóstico en función de lo que significa un impacto, pues si yo viviera en Canadá y tuviera que salir a trabajar a menos 20 grados, tendría con mucho orgullo y estaría muy agradecido con que un gansito me hubiera dado sus plumas para yo poder hacer mi trabajo. Pero salir a pasear a mi perro al Parque Kennedy con una casaca de plumas y que hayan muerto esos patos, a mí no me hacía mucho sentido, ¿no? Pero era parte, ¿no?, de la categoría. Entonces, yo no quería salir con eso, y ahí es donde yo empecé a explorar con la alpaca, ¿no? Y dije, pucha, soy una marca peruana, está constituida por peruanos, estamos tratando de ir en contra del flujo natural. La mayoría de las marcas vienen del norte hacia el sur, y no es que salen del sur hacia el norte, en mi categoría principalmente. Y yo dije, ¿cómo marco una diferenciación, ¿no? ¿Cómo me hago yo atractivo para ese mercado gigantesco, ¿no? El mercado de plumas es un mercado de 5 billones de dólares, es un mercado muy grande, ¿no? ¿Cómo compito ahí, ¿no? Y cuando yo me voy a las comunidades y veo a la alpaquita con el sol de mediodía feliz, y de pronto a las 9 de la noche a menos 5 grados feliz, dije, acá tiene que haber algo con este animalito, ¿no? O sea, y me he dado con una sorpresa, y estamos en un proceso de aprendizaje enorme sobre qué tan inteligente es la fibra de alpaca, qué tan noble. Es un animalito considerado los 5 animales más ecoamigables del planeta, preservan el suelo del cual se alimentan, su suelo son los humedales, que son cuencas hídricas finalmente, ¿no? Entonces son protectores del agua de los Andes, que termina siendo el agua, una porción importante del agua del mundo, ¿no?, con el Amazonas. Entonces había mucho por explorar, pero también muchos desafíos, porque no es como que la llevo a la peluquería a la alpaca y relleno mis casacas, ¿no? O sea, habían ciertos temas técnicos que resolver, y cómo... Y ahí también me sorprende, ¿no?, poder yo decir, y con mucho orgullo, ¿no?, en mi LinkedIn tengo inventor. O sea, el año pasado me han otorgado una patente de una tecnología que hemos desarrollado desde Josec, donde podemos utilizar a la fibra de alpaca como relleno, y que además cumple con la funcionalidad necesaria para que la prenda sirva en esa categoría, ¿no? Porque, claro, tú te compras una chompita de alpaca linda y es un lavado al seco y no pasa nada, porque... pero en la categoría outdoors no le puedes decir a alguien, oye, llueve, corre, bro, no te puedes mojar, porque la casaca no se puede, ¿no? Entonces, haber logrado eso ha sido súper importante para la marca, y de alguna manera marcar el primer paso de lo que nosotros queremos hacer con la marca, que es tratar de ofrecer una tecnología que sea amigable con el planeta, ¿no? O por lo menos que sea una alternativa que ponemos sobre la mesa con una
digamos, con un objetivo más ético, ¿no? Y más sostenible, ¿no? En el contacto que tienes con las comunidades andinas, ¿cuál es el mayor aprendizaje que se ha llevado José? Mira, ahí, nosotros trabajamos muy de la mano con distintas organizaciones porque es importante, o sea, era para nosotros importante ver cómo podíamos aminorar el peso de esa mochila asistencialista que nosotros sabíamos que estábamos cargando, ¿no? Entonces, organizaciones que tienen trabajos a largo plazo con comunidades que se alineen un poco a los valores que nosotros teníamos mapeados, nos ayudaban a que la casaca solidaria se convirtiera en un premio de programas más a largo plazo y de mayor y mejor impacto, ¿no? Entonces, nosotros terminábamos convirtiéndonos básicamente en un incentivo adicional a programas integrales mucho mayores, que eso a mí me dejaba mucho más tranquilo. No mucha gente lo sabe, pero esa es la forma en la que lo trabajamos. Contactamos a estas organizaciones que nos ayudan a identificar comunidades en situación de vulnerabilidad, mapeamos ciertos parámetros como que vayan al colegio, abrigamos al 100% de los niños de cada comunidad a la que vamos, niños de inicial y primaria, más o menos entre 2 y 14 años, más o menos. Y esto nos ayuda a nosotros a, como te digo, ¿no? A minorar un poco eso. Hay un aprendizaje gigantesco, porque sé hacia dónde viene tu pregunta. El primero es que el AINI sigue vivo en las comunidades altoandinas y es maravilloso, ¿no? Ellos viven con este concepto de reciprocidad de manera permanente. Si bien la casaquita es gratis, nunca es gratis. Llegas y te reciben con un dibujo, con un baile, con una poesía, con una comida, con queso, siempre hay un intercambio, ¿no? Que lo hace súper especial. Uno siempre se lleva mucho más de lo que deja. Todas las entregas han sido diferentes. Yo he tenido la suerte de participar en más de 100 entregas que han sido transformadoras cada una de ellas. Son distintas todas a su manera, pero generan un impacto súper lindo en la comunidad desde la perspectiva en la que se sienten escuchados, se sienten valorados, sienten de que hay gente que está allí en la capital, ¿no? Que está invirtiendo parte de su día en pensar en ellos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que son súper lindos en las entregas y algo que a mí me genera un reto para el futuro es como que tratar de entender mejor la cosmovisión andina, ¿no? Que en verdad es como absolutamente maravillosa. Es que está clarísimo que uno hace este tipo de cosas por la rentabilidad en felicidad que te da y porque a ti te significa, ¿no? En la metáfora de que José, que es un motor, tiene que haber una gasolina, ¿no? Y la gasolina no puede ser, desde nuestra perspectiva, solamente recurso económico, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber algo que te mueva, un propósito que te mueva, pero que claro, toma más tiempo de lo que uno piensa, uno a veces asume cosas como, no, claro, como a mí me parece chévere, a todo el mundo le parece chévere, eso no es verdad, ¿no? No todo el mundo lo lee de la misma forma. También hay un proceso complejo de aprendizaje y aquí es donde yo quiero mostrar, ¿no? O sea, somos una empresa que nació en 2016. 2016 recibió su primer pedido, que vino de Oriente, con unas casacas increíbles, certificadas, con plumas, pero certificada igual contra lo que yo pensaba que debía ser, pero era lo que era. Cerramos el 2017, o sea, cerramos el pedido del 2016, más o menos a mitad del 2017, donde llegó nuestro segundo pedido, y las casacas se desplumaban, porque venían de Oriente, yo no había tenido la oportunidad de viajar, no le habían puesto un coating, y era toda nuestra inversión, y yo sentía que tenía que ir a un puente a tirarme, ¿no? Y eran mis hermanos que decían, tranquilo, brother, vamos a hacer, esas plumas van a dejar de salir en algún momento, habrá quien se queje, habrá quien no, esto es parte del aprendizaje, pero claro, yo decía, es mi cara, brother, yo soy el que estoy acá, ¿no? Y yo me ahogaba con esas vainas, y lo logramos superar. Llegó el 2018, que fue un año un poquito mejor, y a finales del 2018 una persona me robó toda la plata de la empresa,
toda, íntegra, tenía que abrigar, esto fue en noviembre, en diciembre tenía que abrigar creo que 1.500 niños o 2.000 niños. Tuve que llamar al chico, me dijo, yo no sabía qué hacer en ese momento, o sea, me dolía el tema económico, pero no sabes cómo me dolía la traición. Esta persona era una persona de entera confianza, una persona que había trabajado conmigo desde antes. Si yo me iba de viaje, le dejaba mi tarjeta, pagaba el seguro médico de mis papás, o sea, me robó todo. Y yo dije, y cierro, acá no hay forma, ¿no? O sea, fui donde mis hermanos, vulnerable, pero completamente, ¿no? Dolido. Y fueron mis hermanos y Salvador que me dijeron, "Oye, Juanca, José, que es mucho más que esto. O sea, esto le ha pasado a todo el mundo, mucho más gente de la que tú te imaginas, ¿no? Y yo, no, pero ¿cómo voy a hacer? Que no? Y de verdad que llamé a Marcos, que es este chico que me hacía las casacas solidarias en un taller chiquitito en Gamarra, un chico que había dejado una comunidad, y me dijo, ¿qué pasa, Juanca? Le digo, no, bro, para la producción de casacas. ¿Qué ha pasado? No, me han robado toda la plata. Me dijo, Juanca, ¿cómo vamos a dejar a los niños sin abrigo? Ven y recoge las casacas, las tengo casi listas. Entonces, claro, me lo dice una persona que sabe lo que es sufrir frío, ¿no? Que sabe lo que significa para los niños recibir un abrigo. Entonces fue de nuevo otro tipo de gasolina intangible que te dice, pucha, hay algo que estás haciendo bien, ¿no? Una persona realmente de bajos recursos, porque yo conozco su casa, he ido a ver cómo vive, me diga, llévate sin pagar. Y luego vemos, era como, ya, acá hay algo que está bien, ¿no? Luego cada uno de los proveedores a los que le debía me llamaron, no te preocupes, armemos un cronograma, yo te ayudo, esto a mí también me pasó, respira. Y yo era como que, Dios mío, ok, la luz se tiene que quedar prendida, ¿no? Vinieron muchos desafíos. Mi suegra me dijo, ¿qué necesitas? No, necesito $60.000 para desaduanar un pedido que tenía que entregar pero que no tenía la plata. Entonces me dio la plata, le dije, suegra, ¿cómo te hago tu cronograma de pago? Me dice, no, dame acciones, yo confío en tu proyecto. Yo era como, ¿no? O sea, ahora, está confiando en alguien que le acaban de robar, ¿no? Y que era mi responsabilidad, o sea, esa es la verdad del asunto, ¿no? Y hoy día yo miro para atrás y digo, felizmente le pasó eso a José, ¿no? En ese momento, o sea, cada vez que me acuerdo se me revuelve la panza, ¿no? Pero son cosas que tenían que pasar para aprender, para hacer de José lo que es hoy día. Y el 2019 llega y me caigo en la bicicleta y me rompo todo, y yo sé que me rompí yo para que no se rompiera José, ¿no? O sea, era como, algo tenía que pasar acá, ¿no? Por algún lugar tenía que... y yo siento que el castigo más grande que uno se puede aplicar es accidentarse, ¿no? O sea, es como, me voy a accidentar, ¿no? Como sentimiento de culpa de haber hecho algo malo. Y me dio un siguiente mensaje, ¿no? Donde, Juanca, tú no eres José y José no eres tú. Que es muy difícil para un emprendedor sí. saber separar esas dos cosas, porque todo lo toma uno muy personal, todo lo toma uno muy como que eres tú, ¿no? Entonces, que es una extensión tuya. Pero es que vas al baño pensando en eso, vas a comer pensando en eso, el fin de semana pensando en eso, paseando a tu hijo pensando en eso, en el trabajo. O sea, es como, brother, ¿dónde termina? Y ha sido muy difícil para mí, ¿no?, entender eso. Un primer mensaje del universo fue ese. Yo me rompí, me tuve que ir a una cama clínica. El pronóstico inicial eran 6 meses en una cama clínica, o sin poder moverme demasiado. Felizmente se acortó a 3 meses, ¿no? Y José siguió sin mí. Y el 2019 se convirtió en el mejor año de José, ¿no? Con ventas, y decidimos reforzar el equipo, contratar a una persona, Mariale, que me acompaña hoy día. Mariale es el cerebro de José, yo soy el corazón. Mariale es lo que hace que José que exista hoy día. Y ella llegó saliendo del mundo corporativo, de Coca-Cola, todo, a formar parte de este equipo en noviembre del 2019. Abrimos una tienda en Cusco en esa fecha. Ella llegó en octubre, y abrimos en noviembre, o en octubre y noviembre, no me acuerdo exactamente las fechas, ¿no? Proyectándonos para el 2020 como el año de José, y nos viene una pandemia. Abrimos una tienda en Cusco, tuvimos que cerrarla 4 meses después, perdiendo toda la inversión. Mariale entró a supuestamente crecer José y se encontró con el desafío probablemente más grande hasta ese momento de su carrera, ¿no? Cómo hacer para que una empresa pequeña, sin demasiados recursos, sobreviva en una tormenta como esa, ¿no? Pero ningún marinero se volvió experto en mares calmos, pues había que sufrir una gran tormenta y aprender y entender de que esto era colectivo, era parte del aprendizaje, y
y la ecuación final de la pandemia para nosotros fue positiva, a pesar de que fue muy dura, ¿no? Al final, y logramos hacer un montón de cosas como crear Alpafil, ¿no? Entonces, hemos tenido a lo largo de la vida de José una serie de situaciones y dificultades. Yo decidí hace un tiempo no llamarle problema a las dificultades, y han sido dificultades que hemos sabido navegar de alguna manera y que nos mantienen aquí. Nos dieron un Reactiva que en ese momento nos ayudó muchísimo a sobrevivir y poder no romper la cadena y pagarle a la gente. Luego el mismo Reactiva casi nos destruye porque había que pagar en un periodo cortísimo y no se había reactivado, no se ha reactivado la economía como uno esperaba. Llegó el reto de tener una tienda en el aeropuerto. En el 2017 yo visité el aeropuerto por primera vez y logré contactarme con el área comercial y hablamos de lo que era Josec y me explicaron cómo era entrar a un aeropuerto. Para mí el aeropuerto era el puente perfecto de la internacionalización. En un aeropuerto tú ya no estás en tu país y no estás en ningún otro, pero estás en todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces era como, este es el puente perfecto. Y yo dije, no, mi proyecto es tan chévere que de todas maneras me dan una tienda en el aeropuerto. Y no fue así. Me explicaron que se licita, que hay cuotas por categorías, que está regulado por ministerios. O sea, no es tan fácil, ¿no? Y dije, wow, no sabía. Me puse una alarma para todos los febreros llamar al aeropuerto y levantar la mano y que era mi chamba de que supieran de que yo existía para que en caso se diera la oportunidad de una licitación, pues mi marca saliera como una posibilidad. Y todos los años me decían que no. Y en el 2020, que fue mi última llamada al aeropuerto, de hecho fueron ellos los que me un poco contaron lo que se venía con la pandemia, ¿no? O sea, en ese momento se sabía algo, pero había mucha incertidumbre y había algunos que decían, no, no va a pasar nada, y otros, oye, sí, esto no se viene tan... Y fue bravísimo, ¿no? Entonces pasó todo el año y en el 2021 decidí apagar la alarma, ¿no? Digo, o sea, ahorita, ¿qué voy a pensar? Tengo que pensar en cómo sobrevivo, además seguíamos guardados, nos guardaban, nos soltaban. Y como el universo tiene su sentido del humor, en el 2022, en marzo, me llama el aeropuerto y me dice, ¿no quieres una tienda en el aeropuerto? Y yo era como, o sea, acabo de salir una pandemia, tengo que pagar un Reactiva, no tengo mercadería, no tengo plata, estamos en modo supervivencia, o sea, a ver cómo salimos de esto sin buscar crecimiento, era como vamos a mantenernos con lo que tenemos. Y pinche me llaman a decirme, hoy tienes la posibilidad de tener una tienda. Y dije, ¿cómo hago? Y movimos cielo y tierra, me conseguí un préstamo y abrí una tienda en el aeropuerto. O sea, en marzo nos llamaron, en mayo hicieron la convocatoria. No, en mayo nos otorgaron el espacio, digamos. Nos entregaron el espacio en junio y en agosto estaba abriendo una tienda, ¿no? Que era tiempo récord. Obviamente fueron súper... Es muy difícil abrir en el aeropuerto, pero fueron súper colaboradores en ese sentido y hicieron bastantes excepciones en ese momento. Y abrimos una tienda. Yo saqué mercadería de donde pude, vestí la tienda y dije, ya, esto me dura 3 meses, vamos a programar una compra, digamos, una reposición de mercadería de cara a diciembre, porque nosotros abrimos finales de agosto, entonces desde septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre volví a llenar mi tienda con producto, que son los meses que me demoro en producir. Y en septiembre vendí todo lo de la tienda. Y todo el mundo, qué chévere, Juan. Yo como que chévere, bro. Yo no llamo a un Rappi que me traiga producto. O sea, tengo que mandar a hacer producto y de cara al aeropuerto yo tengo que respetar ciertas ventas, ¿no? O sea, no es tan fácil como eso, ¿no? Entonces fue durísimo y hablamos con el aeropuerto y vimos cómo hacíamos, metimos por acá cositas, ¿no? Llegó diciembre, cargué mi tienda con mercadería y Pedro Castillo da su intento de autogolpe, cierran el aeropuerto nuevo, se cierra el sur. Ese golpe fue mucho más duro que la pandemia, pero muchísimo más duro para nosotros. Y el 2023 se convirtió en el peor año de Josec, peor año en ventas, se empezó a sentir la recesión económica, nos vino niño costero, no hubo invierno, 19 meses sin frío. Las ventas corporativas que son importantes para nosotros desaparecieron porque, claro, no había presupuesto y no había clima que acompañara. O sea, una empresa me decía, ¿qué hago yo comprando abrigo si mi gente está en la playa en julio, ¿no? Entonces fue durísimo, tuvimos que replantear muchísimas cosas. De cara al 2024 tuve que tomar decisiones durísimas, dejar ir gente, que es lo peor, reducir sueldos, o sea, en un contexto distinto, porque en la pandemia era, ok, gastamos todos. Sí. ¿No? En el 2024 era malas decisiones, contexto.
Pero hay un aprendizaje chévere de todo. Justo quería preguntarte, ¿cómo se vive el propósito de José al interior de la organización? Toda la gente que viene a trabajar en Josec viene porque está movilizado por el impacto positivo de la marca. Y eso es algo chévere porque logramos captar mucho talento, ¿no? Con gente que es buena. Yo creo mucho más en los soft skills que en los hard skills, ¿no? Entonces, que, bueno, todo el mundo puede aprender las tareas diarias, ¿no? O sea, pero los soft skills, eso ya es más difícil, ¿no? Entonces, el talento que hemos tenido en Josec a lo largo de los años ha sido un talento bendecido. O sea, mucha gente ha pasado por Josec y se ha ido a hacer maestrías increíbles, y Josec ha sido un paso importante para ellos para construir este camino de vida que los ha llevado a hacer cosas monstruas. Y la cultura de Josec casi siempre ha prevalecido, ¿no? Y la cultura va de arriba hacia abajo, no hay otra, ¿no? Y yo reconozco, por ejemplo, y ahí es donde hubo un reto grande y creo que por eso fue tan duro, de mediados del 23 a mediados del 24, yo estaba tan golpeado anímicamente, emocionalmente, había que tomarse decisiones tan duras dentro de la empresa que yo descuidé la cultura. Y la gente que decidió apostar por Josec en estas situaciones complejas, por un tema de propósito y todo, se vio, pensaría que hasta cierto punto defraudada por el liderazgo, ¿no? Que buscaba enfocarse más en temas de rentabilidad, que es lo que va a hacer vivir el negocio, ¿no? Y fue un golpe duro. Y fue chévere porque fue mi misma gente la que me lo dijo, ¿no? Oye, aquí está pasando algo, Juanga, ¿no? Estamos sintiendo esto. Y yo empecé a como, ¿no? Y felizmente con María le hicimos como un suerte de taller abierto a la vulnerabilidad, un taller maravilloso que armó María Le como para recuperar estos espacios de conexión. Y yo decidí, porque esto ya se empezó a dar como en la segunda mitad del año pasado, decidí cerrar el año con una activación. Soy pésimo para los nombres, pero creo que es Kingitsu. Esto, les di un plato a cada uno rompía el plato y luego en absoluto silencio cada uno lo reparaba, ¿no? Y este proceso de reparación muy personal era un poco, y luego se decoran las cicatrices del plato con pintura dorada como si fuera oro, qué sé yo, ¿no? Sí. Que lo que hace verdaderamente es como visibilizar que estamos hechos de cicatrices, ¿no? No somos esa perfección que creemos, somos imperfectamente perfectos, y en este proceso de romper el plato y recuperar el plato, ¿no? En silencio, en meditación, con algunas carcajadas, fue chévere el evento. Luego pasaba por cada uno a contar lo que sentían, desde que rompían el plato y el proceso de armarlo y todo, y que muchas piezas no podían volver al plato, ¿no? Porque ya eran muy chiquitas, y yo les explicaba que estaba bien. Son cosas que tenemos que dejar ir, que soltar, y que se queda un hueco. Ese es un hueco que evidencia algo que pasó en tu vida, pero que tienes que abrazar. Entonces fue como un evento de reconexión de cultura muy paja, muy chévere, ¿no? Y ahora estamos viendo hacer ya activaciones más como que tengan que ver con trabajo en equipo. Todos somos un equipo chiquitito, ¿no? O sea, no somos un equipo grande para nada. Pero sí había que recuperar la cultura porque esa era la esencia. O sea, yo siempre quise que los objetivos que yo me planteaba como líder de Josec era que los domingos sean un día bacán, pues, porque el lunes es divertido ir a trabajar en Josec, y yo creo que eso se estaba perdiendo, y esa fue una lección dura, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades más importantes que para ti debe tener una persona que colabore en Josec? O sea, viendo a Josec como una empresa con un alto sentido de sostenibilidad, de equipo, de trascendencia. Empatía. Eso es, o sea, hay gente que me decía a mí, o sea, para mí la empatía sí es justamente la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para mirar todo desde una perspectiva distinta y no generar juicios,
sin pasar por un proceso de entender qué es lo que está sintiendo el otro. Y que creo que es difícil porque somos muy juiciosos, ¿no? O sea, finalmente es mucho más fácil, ¿no? Hacerse un juicio construido por, digamos, por lo que el contexto te dice, ¿no? Y yo creo que uno debe de tratar de siempre ponerse, por lo menos por un momento, en los zapatos del otro para poder tomar una decisión que sea, ojalá, en el punto medio, ¿no? Porque nosotros en José creemos mucho más en el equilibrio, ¿no? Por eso, ya, políticamente a mí mis amigos me dicen tibio. Yo digo, yo no es, o sea, a mí me gusta bañarme con agua tibia, por Dios. No me encanta sancocharme ni congelarme. Pero yo siento que tengo la capacidad, y me siento valiente de decirlo, de abstraer las mejores cosas de un lado y del otro para llegar a algo que sea más beneficioso para todos, ¿no? Sin perder mi propio beneficio, pero el beneficio para todos. Entonces, un poco lo que buscamos en la gente, José, que es que tengan esa capacidad de empatía y sobre todo una capacidad de reflexión para poder abordar. Nosotros en José somos cero micromanagers, ¿no? O intentamos ser cero micromanagers. Entonces, el empoderamiento de cada uno en su área es sumamente importante, más aún cuando el área es una persona. O sea, nosotros no tenemos el área de recursos humanos no tenemos el área, o sea, tú eres esto, esto y esto, tú eres esto y esto, Entonces, si no empoderamos al equipo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, si no hay empatía, no se avanza ni siquiera en equipo, ¿no? Porque somos un engranaje, o sea, y tenemos miles de problemas. O sea, producción se demora, comercial se queja, si comercial se queja es porque no va a llegar a su meta, si no llega a su meta no cobra su sueldo completo, porque su sueldo está relacionado a, digamos, a bonos, ¿no? Si la persona de producción no entrega a tiempo y la persona digamos, comercial no entrega a tiempo las facturas, administración sufre para declarar. O sea, es un engranaje, ¿no? Es una máquina con distintos engranajes y tenemos que buscar de que todos, digamos, trabajen en equipo, ¿no? Entonces, ese es el primer valor que nosotros vemos, que buscamos, de hecho, personas no empáticas. Y es difícil, hay veces, tomar decisiones cuando los equipos son tan chicos, cuando la gente no está funcionando, o sea, nos ha tocado, ¿no? Y es como, duro, ¿no? Porque uno siente en el papel o como objetivo idealizado que la gente que entró a José el día que nació se queden con José hasta que se jubilen, ¿no? Y no se da necesariamente porque no se da, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones a veces son difíciles porque la mayoría de las veces hemos tenido que tomar decisiones sobre los hard skills, ¿no? Y es pena a veces dejar ir gente que tiene estas habilidades blandas, pero que tenemos que avanzar con el proyecto, ¿no? Entonces estamos tratando siempre de tirarlo más hacia esas habilidades blandas, porque lo demás se aprende, ¿no? Fíjate que una de las cosas que particularmente nosotros como consultora enseñamos a la mayoría de las empresas que nos contratan es el valor de cooperar en vez de competir. Y me llamó la atención que en una de las entrevistas que te han hecho, y justo lo mencionaste también hace un momento, tú dices que cooperar es mucho mejor que competir. Me gustaría que nos puedas ampliar un poquito esto y sobre todo desde la empresa y como gerente general de tu organización, ¿cómo te funciona esto? Es como complejo porque, de nuevo, ¿no? Ser punta de lanza siempre es complejo, ¿no? Los cambios incomodan, entonces hay veces tenemos que saber lidiar con eso, pero yo te voy a poner un ejemplo súper chévere. Nosotros estamos a punto de lanzar un proyecto nuevo, ya se llama José Café. Es un proyecto, de hecho ya tenemos el local, lo estamos implementando y va a ser en Cusco, estamos abriendo 2 locales al mismo tiempo en Cusco. Y José Café es un proyecto que nació hace años. Uno de nuestros accionistas es muy, muy fanático del café. De hecho, ha formado parte de las personas que introdujeron el café de especialidad en el Perú, ¿no? A mí me encanta el café. No conozco tanto, estoy aprendiendo. Mi familia política, como buenos italianos, recontra cafeteros. Y hacer un proyecto de café a mí me hacía harto sentido, porque se asociaba muchísimo al calor humano, a los espacios de conexión, a cómo te tomas una pausa, que también es súper importante, ¿no? Entonces, era un proyecto lindo, pero claro, estábamos recién empezando con José, entonces lo pusimos en el cajón y esta vez decidimos activarlo. Y todo suena muy lindo hasta que tienes que decir, ya, ¿quién se va a encargar?
¿no? ¿Quién lo va a hacer realidad, ¿no? Y era como, oh, Juanca, te vas a meter en esta vaina cuando estás con José. Ok, apliquemos lo aprendido. Encontremos la forma de colaborar en vez de competir. Entonces, ese ejemplo es súper chévere porque a la hora que armamos el proyecto, para empezar lo armamos bajo una estructura donde un porcentaje lo tienen los socios de José y otro porcentaje lo hemos abierto a inversionistas que quieran participar del proyecto porque los mueve a hacer proyectos sociales y bonitos, no porque los mueve el dinero. Van a recuperar su inversión de todas maneras y van a formar parte, digamos, de un equity dentro de una empresa donde lo que buscamos es su colaboración. Tienen voz, no tienen voto, porque no queremos entorpecer el proceso, pero tienen voz, entonces estamos tratando de curar o hemos curado a esos potenciales inversionistas de este proyecto que van a tener ciertos beneficios dentro del proyecto, el título de cofundador, que es lindo para algunos, para otros querrán ser anónimos y está todo bien, pero sobre todo la posibilidad de curando a estos potenciales inversionistas, ver cómo podemos colaborar con ellos a través de sus conocimientos para poder hacer de que este proyecto crezca o evolucione, ¿no? Entonces, eso es una forma. Y la otra era, yo le dije, ya, ok, yo puedo gestionar, abrir empresa, conceptualizar, ver branding, ver, no sé, la puesta en escena del proyecto, el impacto, pero yo no voy a operar un café, ¿no? No hay forma, o sea... Claro. No, que no es tan difícil. Yo, brother, no hay forma. O sea, no hay forma. Oye, Juanca, yo tengo una amiga, me dice Ian, ¿no? Que me citó en un café en Cusco hace años y me pareció delicioso el café. La conocí a la chica, me pareció mostra. ¿Por qué no la llamas? Entonces, claro, me meto a investigar. Florencio y Fortunata, un café precioso dentro de los top 100 coffee shops del mundo, que acaba de salir hace un par de semanas el resultado. Hablo con ella con un montón de miedo, ¿no? Porque digo, oye, ella es una emprendedora, ella está viendo de hacer crecer su negocio, ¿no? Y le cuento, le digo, oye, quiero hacer esto. Y ella me dice, es un honor que me llame una marca a la cual yo admiro, que eso es algo que a mí siempre me llena de orgullo, ¿no? De que los emprendedores vean a Josec como una marca, digamos, o como un ejemplo, ¿no? de empresa con propósito. Y me dice, dale, colaborar es mejor que competir, yo te lo opero. Y hicimos, bueno, yo no, Salvador hizo los números, le dijo, esto es el planteamiento y todo. Entonces yo vi un planteamiento de negocio y dijo, ok, tenemos a alguien quien lo opere. Pero su proceso en el camino no ha sido solamente, ok, yo voy a ser un operador. Involucrada en cómo creamos el concepto, la marca, a mí me parece, tiene su propia marca. Y vamos a hacer un café que probablemente ante los ojos de cualquiera sea una competencia en la misma ciudad, a 3 cuadras de separación, y ella lo ve claramente como una colaboración de crecimiento. Entonces yo ahí digo, wow, muy difícil encontrar gente así, el universo de nuevo me pone a gente maravillosa en el camino, y además estamos viendo que, claro, yo le voy a comprar el café a ella, ¿no? Entonces negocio para ella, me está ayudando a construir una marca y que probablemente crezcamos juntos, colaborando, ¿no? Entonces claro. Es como, o sea, el storytelling que yo voy a tener de ese proyecto de aquí a un año va a ser, pero así, yo creo, espectacular, ¿no? Sí. Y es por eso, ¿no? Por tener esa disposición de que la colaboración es como el camino para mí, para el futuro, ¿no? O sea, sí. va a haber competencia siempre, está todo bien, ¿no? O sea, sí. Pero no, colaborando hay para todos, ¿no? Es increíble cómo resonamos con personas, situaciones y cosas de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la mente y de acuerdo a lo que tenemos en el corazón. O sea, sí, por ejemplo, ¿no? Somos perfiles distintos los que somos socios de Josec, ¿no? Muy distintos. O sea, entre mis hermanos, entre Salvador, Carolina, que es esta chica de Florencia y Fortunata, ¿no? Pero si hay algo que tenemos en común es que todos tenemos el corazón en el lugar correcto. Claro. Para mí eso es lo único que genuinamente importa, ¿no? Y lo mismo me pasa con Steffi, con Pame, con Mariale, con Jos, con Cindy, con la gente con la que yo trabajo. Lo primero que miro es dónde tiene el corazón, ya. Y lo otro es como te digo, ¿no? Es costura. Ya. Sí, de acuerdo. El corazón manda ahí. Te tenemos una sorpresa. Hola, Juanca. Me pidieron que
hiciera un videito contándote qué cosas admiro de ti. Son varias, pero voy a decir dos puntualmente. La primera es que admiro muchísimo eh, tu bondad. Creo que eres de las personas más bondadosas que conozco. Y es como la mezcla de la bondad con el desinterés. Como que siento que haces las cosas de manera... las cosas bondadosas que haces las haces de manera desinteresada y eso admiro mucho. Y otra cosa que admiro muchísimo de ti es tu rol de padre, tu rol en la familia, ¿no? Tanto como papá, como hermano, como hijo, como esposo. Admiro muchísimo ese rol que tienes con las personas que te rodean. Te mando un fuerte abrazo. Hola Juanca, llevo 6 años trabajando en José y hoy queremos agradecerte por habernos enseñado por la resiliencia multiplicado por 2000, por la perseverancia para lograr las metas, por la valentía frente a los desafíos, situaciones, experiencias. Todo ello nos ha ayudado a trabajar como equipo. De manera personal, yo te quiero agradecer por llenarme de conocimientos, por ayudarme a salir de mi zona de confort y solamente quiero pedirte una cosa. Por favor, nunca saques esa sonrisa que tienes de oreja a oreja porque tienes alegría a muchas personas. Con el equipo siempre decimos que Juanca es el corazón de José. Primero, por su pasión. Tiene una pasión admirable que realmente contagia e inspira a todos los demás. Es un storyteller por excelencia. Persona a la que le cuenta la historia de José, persona a la que convierte en embajador. Además, tiene una chispa que contagia alegría al equipo todos los días. Es un ejemplo de cómo enfrentar los retos con buen humor y buena energía, con resiliencia y motivación. Es como ese fueguito de José que nunca se apaga. Además, tiene una alma creativa de inventor. Todo el tiempo está creando ideas poderosas. Ideas que gracias a la confianza que pone en nosotros, logramos hacer realidad juntos. Es un líder muy especial, además, porque crea y lidera desde el propósito, desde el por qué hacemos lo que hacemos en José, en lugar de qué hacemos o cómo lo hacemos, generando así un efecto multiplicador de impacto en todos los que lo rodean. Finalmente, considero que Juanca es un líder que trasciende porque prioriza la conexión con las personas por encima de todo lo demás. Tiene clarísimo que una organización es un equipo primero y que un equipo somos personas primero. Gracias Juanca por ser un líder que lidera con pasión, que nos inspira con sus ideas poderosas, pero sobre todo que lidera desde el corazón. Un abrazo. Trabajar con Juanca es una experiencia sumamente transformadora. Yo admiro su alta capacidad de convertir una situación difícil en una oportunidad de aprendizaje. De hecho, también me asombra la capacidad que tiene para afrontar con calma cada situación. Inclusive es una persona sumamente creativa, tiene una alta capacidad resolutiva, pero por sobre todas las cosas es muy gracioso. Cuando tenemos alguna situación difícil en la oficina, siempre tiene un comentario positivo porque siempre saca lo mejor de cada situación. O sale con un comentario chistoso que nos hace salir de ese enfrascamiento en el que estamos y nos regresa a la esencia de José, que es la de ser un equipo solidario que tiene que aportar de manera positiva desde su especialidad para resolver esa situación y muchas más. Gracias Juanca por enseñarme que podemos siempre construir desde la calma, la confianza, pero por sobre todas las cosas con el corazón, actuando con transparencia y con profesionalismo. Gracias por hacerme sentir que estoy acompañada en cada proceso y que puedo ser una profesional de éxito sin miedo a equivocarme, porque siempre voy a contar con tu ayuda. Gracias por hacerme parte del equipo José. Me van a hacer llorar, ¿ah? Qué malos. Qué chévere, en verdad, gracias. Se pasaron. Muy bacán. ¿En qué momento han hecho eso? Mariale. Mariale. Mariale es la maga detrás de este arte. Pero eso, yo te he pasado el contacto de Mariale ayer, o antes de ayer. Pues parece que hay muchas personas que te quieren mucho. Qué bueno, qué chévere. Juanca, ¿cómo
Como un empresario que está frente a la empresa, que sortea los diferentes problemas y los desafíos de la vida, como una persona que tiene un propósito claro, que le ha puesto corazón, un mensaje para las empresas del Perú. Pucha, esta es la primera vez que me preguntan eso. De hecho, casi siempre me preguntan qué consejo le das a los chicos que quieren emprender, ¿no? Todo, pero a las empresas. A ver, el primero que yo les quisiera dar es, no quiero sonar como demasiado fatalista, pero sí es verdad que nuestro planeta está agonizando. Hay cifras en las que en agosto normalmente, o en algunos casos en julio, cada año estamos consumiendo todos los recursos de que el planeta tiene capacidad de recuperar en ese mismo año. Es decir, vivimos en un déficit constante, ¿no? Y claramente eso nos va a llevar a que el futuro no sea ese que nosotros de alguna manera quizás inconsciente esperamos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces, como empresarios creo que tenemos esa responsabilidad de, como lo mencioné al principio, ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones. Entonces, todas las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida tienen un impacto negativo, todo. Y tenemos dos opciones, ¿no? O nos hacemos cargo o nos hacemos los locos. Y durante muchísimo tiempo nos hemos hecho los locos. Y hoy verdaderamente nos toca hacernos cargo. Hay un dicho que creo que es ruso, que dice que si nosotros barriéramos las veredas del frente de nuestras casas, siempre tendríamos ciudades limpias. Entonces, hagámonos responsables del impacto que nosotros generamos. Es un proceso transformador que llena el alma de verdad, pero también sé que es un proceso sumamente difícil. Las transformaciones culturales son complejas, pero todo empieza por querer mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, démonos el trabajo de mirar hacia adentro desde nuestras empresas, cómo podemos generar un impacto. Yo sé que hay mucha gente que piensa, ¿no?, de que generar trabajo ya es un impacto enorme, que pagar impuestos, que en este país pareciera que dejaras un maletín con plata debajo de un árbol, genera un impacto positivo, y yo estoy de acuerdo, pero siempre hay algo más que podemos hacer. No es suficiente, yo creo, dar esa respuesta, ¿no? De yo genero trabajo, yo pago impuestos, ¿no? Así que nada, sería eso. Miren un poco hacia adentro. La fuerza de la empresa es gigante. Lo que se puede hacer es enorme. Es cuestión de voluntad, de unir cerebros, de proponerse, ¿no? Querer es poder en verdad. Y nada, eso. No todo es plata. Maldita sea. Juanca, muchas gracias por venir a Profesionales que Trascienden. Bienvenido siempre. No, gracias a ustedes. Buenísimo el espacio. Y gracias por la sorpresa. Ha estado espectacular, de verdad. Oh. Se siente bonito. Ay, qué lindo.